¿Qué harías si descubres que el hijo del hombre más poderoso que conoces no es sordo, sino víctima de un secreto médico aterrador? En una mansión donde el silencio parece un castigo, Camila, una empleada humilde y observadora, nota algo que nadie se atreve a mirar. Cada vez que el pequeño Nico enciende su audífono, tiembla, se encoge y sus ojos se llenan de miedo. Dicen que el niño nació sin escuchar, pero ¿y si el verdadero problema no está en sus oídos, sino en lo que ese dispositivo esconde? Lo que empieza como una sospecha se convertirá en una cruzada contra el poder, la mentira y la culpa. Una historia emocionante, reveladora y profundamente humana que te hará creer de nuevo en el valor de escuchar con el corazón. Dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte esta historia para que más personas conozcan lo que nadie se atrevía a contar. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. ¿Tú también habrías tenido el valor de descubrir la verdad? Capítulo 1. La mansión que no escucha. La mansión Santillán se alzaba sobre la colina como un monumento a la perfección o a la culpa. Desde afuera, sus muros de piedra blanca reflejaban el sol como una promesa de poder, pero dentro el aire estaba quieto, pesado, demasiado limpio, demasiado ordenado, como si el tiempo se hubiese detenido el mismo día en que Lucía, la esposa de Martín, dejó de respirar. Desde entonces, el hogar se transformó en una especie de museo de ausencias. Las flores eran siempre las mismas, cambiadas por manos que no sentían. El reloj de péndulo marcaba las horas sin que nadie las viviera. Y en el retrato principal, colgado sobre la escalera de mármol, Lucía sonreía eternamente, sin saber que su sonrisa dolería más que cualquier recuerdo. Martín Santillán era un hombre de poder, el tipo de persona que convertía contratos en imperios y silencios en obediencia. Su empresa, Santillán Tech, era una de las más respetadas del país. Lo admiraban, lo temían, lo imitaban, pero quienes lo conocían de verdad sabían que no había triunfo que llenara el vacío que Lucía había dejado. Desde su muerte, Martín había aprendido a funcionar como una máquina. Reuniones, decisiones, silencios. No reía, no gritaba, no lloraba. Vivía en automático. Solo había una grieta en su control. Su hijo, Nico, 8 años, cabello desordenado, ojos claros y una quietud que no era timidez, era otra cosa. Los médicos habían dicho que era sordo de nacimiento, que un daño neurológico lo hacía incapaz de procesar sonidos. El diagnóstico venía del prestigioso doctor Esteban Farías, fundador de la clínica Neurovita, un hombre que aparecía con frecuencia en revistas médicas y conferencias internacionales. Su palabra era ley. Para Martín, la ciencia era incuestionable, y si Farías decía que su hijo debía usar aquel audífono experimental, entonces así sería. Nadie en la casa se atrevía a contradecirlo. Nadie, hasta que llegó Camila Ríos. Camila no pertenecía a ese mundo. Hija de una costurera y un mecánico, había crecido entendiendo el valor de escuchar. No tenía títulos ni apellidos importantes, pero poseía algo que en la mansión escaseaba: intuición humana. Había trabajado en casas grandes antes, pero ninguna como esa. En la primera semana, comprendió que en los pasillos de mármol reinaba una ley invisible: no hacer ruido. Todo debía funcionar sin interrupciones, sin risas, sin preguntas. A Camila le asignaron tareas sencillas: limpieza ligera, apoyo en cocina y ocasionalmente acompañar a Nico durante las tardes. El niño pasaba la mayor parte del tiempo solo, mirando por la ventana los árboles que bordeaban el jardín. En sus manos, siempre un cuaderno lleno de garabatos confusos, líneas, figuras, círculos, como si intentara escribir un idioma que nadie conocía. El primer día que Camila se acercó, Nico no la miró.
pero cuando ella dejó un vaso de jugo a su lado, notó que el niño apretó los puños, justo en el momento en que uno de los cuidadores ajustó su pequeño dispositivo auditivo detrás de la oreja. Un sonido apenas audible, un clic metálico rompió el aire. Entonces, Nico se encogió. No lloró, no gritó, pero su respiración se volvió rápida, su mirada vacía. Era como si el miedo lo paralizara desde dentro. Camila lo observó en silencio, fingiendo limpiar una mesa pero sin apartar los ojos de aquel detalle. No era una reacción médica, era pánico. Esa noche, en su cuarto de servicio, repasó mentalmente cada gesto del niño. Llora cuando encienden el aparato, se calma cuando lo apagan. No reacciona a las voces, pero sí a los movimientos bruscos. Tiembla antes del zumbido. Tomó un cuaderno y escribió una lista. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que debía registrar aquello. Cuando el cuerpo habla, es porque el alma no puede hacerlo, recordaba las palabras de su madre. Martín apenas la notaba. Para él, Camila era parte del personal, un rostro más en la rutina. Pero un día, mientras ella pasaba el plumero por la biblioteca, lo escuchó discutir por teléfono. Su voz, normalmente serena, estaba tensa. «Farías, esto no estaba en el acuerdo», decía Martín con tono contenido. «Dijiste que el dispositivo era seguro. No quiero otra tragedia en mi casa». Silencio. El hombre respiró hondo. «Está bien, continuaremos. Pero si algo le pasa a mi hijo, te juro que...» Y se detuvo, al notar que Camila estaba allí. La miró unos segundos. Sus ojos, fríos como el acero, la atravesaron. Ella bajó la mirada, fingiendo seguir su trabajo. Pero algo dentro de él, aunque no lo admitiría, se movió. Quizás porque en ese instante notó algo que hacía años no veía en nadie. Preocupación genuina. Pasaron los días. Camila comenzó a interactuar más con Nico. No hablaban, él no podía, pero se comunicaban con gestos. Un dibujo aquí, una sonrisa tímida allá. Hasta que un mediodía, mientras lo ayudaba a ordenar sus juguetes, notó algo que la dejó helada. El niño, sin saber que ella lo observaba, había quitado el pequeño dispositivo y lo sostenía entre los dedos, mirándolo con odio. Luego lo escondió debajo de una alfombra, como si temiera que lo encontraran. Instantes después, uno de los cuidadores lo llamó. Nico corrió, nervioso, y cuando regresó, el aparato ya no estaba. Camila no dijo nada, pero esa noche revisó discretamente el lugar donde lo había visto esconderlo. Allí no había nada, salvo una leve marca circular en el piso, como si algo hubiese sido arrastrado. El miedo se transformó en sospecha, y la sospecha en determinación. Al día siguiente, Camila pidió hablar con la gobernanta de la casa, la señora Elvira. Con voz temblorosa le preguntó si el dispositivo de Nico tenía algún riesgo o si alguien más, además del médico, lo manipulaba. Elvira la miró con desdén. «Camila, no hagas preguntas. Aquí todo está controlado. Si el señor se entera de que andas hablando de su hijo, no duras ni un día más». Camila asintió, pero dentro de ella algo ardía. Una frase resonaba una y otra vez. ¿Y si nos equivocamos de pregunta? Porque a veces no se trata de preguntar qué le pasa al niño, sino quién le está haciendo daño. Esa misma tarde, una tormenta cubrió la ciudad. El sonido de los truenos hacía vibrar los ventanales. Camila subió a dejar una manta en el cuarto de Nico y lo encontró encogido en una esquina, con las manos sobre los oídos, el rostro tenso. «Tranquilo, mi amor», susurró ella, sin saber si él la oía o no. «Ya pasará». El niño levantó la vista. Por primera vez la miró directamente, y entonces, con un hilo de voz apenas audible, pronunció algo, una sola palabra. «Mamá». Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Había hablado o solo lo imaginó? Se agachó a su altura, con lágrimas contenidas, pero antes de poder decir nada, el sonido metálico volvió a activarse. Un pitido agudo. Nico gritó.
y al instante la luz de su habitación parpadeó. El niño cayó inconsciente. Martín llegó minutos después. El personal corría, los médicos domésticos fueron llamados. Farías apareció esa misma noche, vestido de blanco, con una sonrisa profesional y un maletín lleno de respuestas vacías. Una sobrecarga sensorial, nada grave, dijo, revisando los signos vitales del niño. Lo ajustaremos, todo está bajo control. Camila lo observaba desde la puerta. Todo está bajo control. Esa frase sonaba más como una amenaza que como consuelo. Horas después, mientras la mansión dormía, Camila entró en el cuarto del niño. Sobre la mesa, junto al dispositivo, había un pequeño sobre con el logotipo de Neurovita. Dentro, una hoja con números de serie, fechas y una palabra que no entendía. Proyecto LZ. Camila guardó el papel en su bolsillo. No sabía en qué se estaba metiendo, pero una cosa era segura. No se trataba solo de un tratamiento médico. La mansión Santillán, por primera vez, parecía tener ecos de algo oscuro que empezaba a salir a la luz. Este es apenas el comienzo. Si esta historia te ha estremecido, dale like, comparte el video y suscríbete ahora mismo para no perder los próximos capítulos. Activa la campanita y comenta. ¿Qué crees que significa Proyecto LZ? ¿Qué esconderá el Dr. Farías? Cuéntanos desde qué país nos acompañas y qué te ha parecido este inicio emocionante, conmovedor y revelador. La verdad está por revelarse y nadie en la mansión Santillán saldrá ileso. Capítulo 2. Señales bajo el ruido. El amanecer llegó sin alivio para Camila. Amanecía silenciosa como siempre, pero algo había cambiado. Desde aquella noche del desmayo, la calma se sentía tensa, como si las paredes contuvieran un secreto que amenazaba con estallar. Martín había vuelto al trabajo temprano, dejando instrucciones precisas. Nada debe alterar al niño. Camila lo obedecía, al menos en apariencia, pero en su interior crecía una convicción que no podía ignorar. El silencio de Nico no era natural. Y si nadie más estaba dispuesto a comprobarlo, lo haría ella misma. A media mañana, mientras los cuidadores atendían otras áreas de la casa, Camila entró al cuarto de Nico con un propósito claro. El niño dibujaba en el suelo con un trozo de crayón azul, concentrado, murmurando sonidos que apenas se entendían. Camila se acercó despacio, fingiendo organizar sus cosas. Con un movimiento sutil, apagó el pequeño dispositivo metálico que colgaba detrás de su oreja. El silencio fue total. Entonces, desde el pasillo, empezó a tararear Cielito lindo. Su voz, suave pero firme, llenó el aire con un ritmo familiar. Canta y no llores. Camila observó sin respirar, y entonces ocurrió. Nico levantó la cabeza, giró hacia la puerta, sus ojos brillaron. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió, y con sus manos comenzó a marcar el ritmo sobre el suelo, siguiendo la melodía. Camila sintió un nudo en la garganta. Su intuición era cierta. No era un reflejo condicionado ni un movimiento aprendido. Era una respuesta espontánea. El niño escuchaba, corrió a buscar su cuaderno y escribió cada detalle: hora, canción, reacción, estado emocional. Su corazón latía con fuerza. Aquello no era un milagro, era una pista. Durante los días siguientes, Camila repitió pequeñas pruebas. Algunas veces cantaba, otras hacía chasquidos de dedos a cierta distancia. Nico respondía siempre, con gestos, con movimientos de cabeza, con esa chispa de curiosidad que antes parecía apagada. Pero cada vez que alguien activaba el dispositivo, la luz en sus ojos desaparecía. El niño llevaba las manos a la oreja, se estremecía, lloraba sin sonido y a veces se golpeaba el costado de la cabeza buscando detener algo invisible. No era agresión, como decían los informes. Era defensa, un grito silencioso pidiendo que el dolor tuviera nombre. Una tarde, mientras lo consolaba, Camila notó que el pequeño murmuraba una palabra confusa entre sollozos. Arde, repitió varias veces. Arde, arde.
Camila entendió. No era berrinche, era una descripción. El aparato le causaba ardor, tal vez una descarga eléctrica, una reacción que ningún médico había querido registrar. Lo abrazó con fuerza. «Ya lo sé, mi vida», susurró. «Vamos a encontrar qué te están haciendo». A partir de ese día, Camila decidió documentar todo. Cada episodio, cada reacción, cada mínimo cambio. Compró un cuaderno nuevo, oculto entre sus utensilios de limpieza, y comenzó a registrar como si fuera una investigadora clandestina. Hora, tipo de estímulo, respuesta, duración. Incluso empezó a grabar discretamente con su celular. Pequeños clips donde se veía a Nico reaccionar a su voz cuando el dispositivo estaba apagado y colapsar en silencio cuando lo encendían. No buscaba venganza ni reconocimiento. Solo quería verdad. Pero en esa casa, la verdad tenía precio. Elvira, la gobernanta, la observaba cada vez con más desconfianza. «Camila, no te metas en lo que no te corresponde», le dijo una noche al verla saliendo del cuarto del niño. «Solo estoy cuidando que esté bien», respondió ella. «Aquí todos cuidamos, pero no todos preguntamos. Aprende eso». El mensaje era claro. Había límites, límites que Camila ya había cruzado. Martín, mientras tanto, continuaba ausente. Su empresa estaba a punto de cerrar un acuerdo millonario con Neurovita, la misma clínica del doctor Farías. Aquellos contratos eran su prioridad. No podía sospechar que en su propia casa, su hijo se estaba convirtiendo en el centro de un experimento encubierto. Una noche, Camila decidió revisar los papeles que había encontrado junto al dispositivo. Proyecto LZ. ¿Qué significaban esas letras? Buscó en internet, pero no halló nada. Entonces pensó en Paula, su amiga de juventud, ahora médica residente en un hospital público. Le envió un mensaje discreto. «Necesito que mires algo de Neurovita. Es urgente». Paula tardó en responder. Cuando lo hizo, escribió: «Camila, ¿de dónde sacaste eso? Ese proyecto está bajo investigación por pruebas no autorizadas en menores. Ten cuidado». Camila sintió un escalofrío. El silencio de Nico acababa de adquirir otro significado. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, notó algo distinto. El personal de seguridad hablaba en voz baja. Los cuidadores parecían nerviosos. Uno de ellos murmuró que el doctor Farías llegaría esa tarde para ajustar el tratamiento. Camila supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que reunir más pruebas antes de que él regresara. Fue entonces cuando comenzó su método de 3 pasos: observar, registrar y contrastar. Cada vez que alguien activaba el dispositivo, ella observaba los gestos del niño, el temblor en sus dedos, la dilatación de sus pupilas, la manera en que su cuerpo se arqueaba ligeramente, como si un impulso eléctrico lo recorriera. Después, lo registraba todo: día, hora, reacción. Finalmente, contrastaba los datos con momentos en que el aparato estaba apagado. Calma, atención, juego, incluso pequeños intentos de palabra. El patrón era innegable. Nico no necesitaba un audífono. Necesitaba ser liberado de él. Esa tarde, el niño jugaba con piezas de madera en el jardín. Camila lo observaba desde una distancia prudente. El sol caía sobre las columnas blancas y por un momento todo parecía normal, hasta que un zumbido invisible cortó el aire. El niño se detuvo. Sus manos se tensaron. El aparato emitía un parpadeo rojo. Camila corrió hacia él. «Nico, Nico, mírame», gritó, pero el niño no reaccionaba. Sus ojos se nublaron. Una lágrima descendió por su mejilla. Entonces, sin pensarlo, Camila arrancó el dispositivo y lo arrojó al suelo. El pitido cesó. El niño la miró, confundido, y sonrió. Una sonrisa frágil, pero viva. Camila temblaba. En ese instante, supo que había cruzado un punto sin retorno. Horas después, el doctor Farías llegó. Revisó al niño y fingió sorpresa. «Curioso»,
El dispositivo parece dañado. Debo llevarlo al laboratorio. ¿Y no será peligroso seguir usándolo?, preguntó Camila con voz contenida. Farías la miró con una sonrisa forzada. No te preocupes por lo que no entiendes. Esto está por encima de tu nivel. Ella bajó la mirada, pero por dentro ardía. Sabía que aquel hombre mentía, y sabía que su silencio, igual que el de Nico, tenía precio. Aquella noche, la mansión volvió a quedar en penumbra. Camila no podía dormir. Cada ruido del viento le parecía una advertencia, pero también sabía que había dado el primer paso. Las señales estaban allí, escondidas bajo el ruido. Solo hacía falta alguien que las escuchara. Y Camila, aunque sola, estaba decidida a hacerlo. Si esta historia te conmueve, da like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que crea en la fuerza de la verdad. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué piensas. ¿Quién protege realmente a Nico? ¿Y qué oculta el Dr. Farías en ese proyecto? Tu opinión nos ayuda a seguir creando historias emocionantes, reveladoras y transformadoras. Capítulo 3. La puerta equivocada. La ciudad se desperezaba con un murmullo lejano, pero dentro de la mansión Santillán el tiempo seguía detenido. Camila caminaba con paso medido, cargando la bandeja del desayuno como si el metal de aquel plato pudiera reflejar los secretos que comenzaban a salir a la superficie. Desde el incidente del jardín, la rutina había cambiado. Los cuidadores eran más cautelosos, las puertas permanecían cerradas con llave, y el propio Martín había reforzado la seguridad en torno al cuarto de su hijo. Decía que era para protegerlo, pero Camila empezaba a entender que en esa casa las palabras tenían significados opuestos. Lo que se llamaba protección era vigilancia, y lo que se llamaba tratamiento era control. El eco de los pasos sobre el mármol era lo único que se escuchaba a esa hora. En su recorrido habitual, Camila llegó al despacho principal, ese santuario donde Martín pasaba las noches revisando informes y cerrando contratos. Sobre la mesa, una pila de documentos desordenados llamó su atención. Ella nunca habría tocado nada sin permiso, pero el destino tiene formas silenciosas de empujar. Un borde de papel sobresalía apenas del portafolios. En la esquina podía leerse un logotipo, Neurovita S.A. de C.B. Camila detuvo la respiración, tomó el papel con cuidado. Era una factura, fechada apenas una semana antes, con un valor exorbitante por implementación y mantenimiento de dispositivo neuromodular auditivo experimental. La descripción técnica parecía inocente, pero algo en el texto le pareció demasiado perfecto. En el lugar donde debía figurar el registro sanitario, había solo un espacio en blanco. No un error, una ausencia deliberada. La curiosidad la llevó al computador de servicio. Entró al sitio web de la empresa, tipeando lentamente las letras que temía pronunciar en voz alta. www.neurovita.mx. El portal era limpio, elegante, plagado de palabras que sonaban a esperanza. Innovación, bienestar, neuroestimulación responsable. Las fotos mostraban niños sonrientes y médicos con batas relucientes. Pero cuanto más navegaba, más vacío se encontraba. No había dirección física, ni número de licencia, ni aval oficial. Camila entendió algo crucial. Cuando una empresa que dice sanar no muestra transparencia, no cura, negocia. Y en ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. El sonido de la puerta la hizo sobresaltarse. Era Martín. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó con la voz seca de quien está acostumbrado a ser obedecido. Solo limpiaba, señor. Había polvo en los archivadores. Martín la observó unos segundos, que parecieron eternos. No toques mis papeles, advirtió, sin elevar el tono, pero dejando claro que el despacho era terreno prohibido. Camila asintió. Pero al salir, escondida bajo el mantel de la bandeja, llevaba consigo una copia fotográfica de la factura. Esa noche,
Cuando la casa dormía, Camila llamó a su amiga Paula Méndez, la médica que una vez había atendido a su madre en una clínica pública. Le contó lo poco que sabía: el dispositivo, el dolor del niño, el nombre de la empresa. Neurovita, repitió Paula. Me suena. Espera, tecló durante unos segundos. Sí, aquí está. Hay reportes de ensayos suspendidos, algunos por falta de permisos éticos. ¿De dónde sacaste ese nombre? Camila dudó. No podía decirlo todo por teléfono. Necesito verte. Hay un niño en peligro. Se citaron al día siguiente en un consultorio pequeño, lejos del ruido de la ciudad. Paula llegó con bata blanca y ojeras de cansancio, pero con una mirada firme. Camila le entregó la factura. Paula la examinó con atención. No hay registro sanitario, murmuró. Esto no debería usarse en ningún paciente, mucho menos en un menor. Pasó las páginas y se detuvo en un documento distinto, arrugado y amarillento. Era el consentimiento firmado por la madre del niño. El silencio se hizo largo. Camila, ¿sabes quién es esta mujer? Lucía Santillán. Murió durante el parto. Paula frunció el ceño. Entonces explícame esto. Señaló la fecha al pie del documento. La firma fue hecha 2 semanas después de su muerte. El aire se volvió pesado. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estás segura?, preguntó con la voz quebrada. Absolutamente. Hay una falsificación aquí, una de las más frías que he visto. Lucía, la madre muerta, había autorizado un procedimiento que jamás pudo aprobar. Camila cerró los ojos. Sintió rabia, tristeza, impotencia. En esa firma se concentraba toda la corrupción de un sistema que jugaba con la vida bajo la excusa del progreso. Paula se conectó al sistema de publicaciones médicas y buscó el nombre de Esteban Farías. Los resultados aparecieron como una lluvia interminable de títulos y congresos. Mira esto, dijo. Publicó más de 20 artículos en los últimos 5 años, todos sobre neuroestimulación infantil. Camila se inclinó sobre la pantalla. ¿Y eso es malo? No, pero observa los coautores. Paula amplió la lista. Siempre los mismos 3 apellidos, todos ejecutivos de Neurovita. No médicos, sino inversionistas. Farías no era un científico independiente. Era la cara médica de una red empresarial que mezclaba ciencia con lucro. El prestigio era apenas una cortina. Detrás había contratos, patentes y niños usados como prueba. Camila se llevó las manos al rostro. ¿Y Martín? Él confía en ese hombre. Martín Santillán no es un simple cliente, replicó Paula. Su empresa financia parte de los proyectos de Neurovita. Si las denuncias salen a la luz, su reputación se derrumba. De pronto, el silencio de la mansión, la ausencia de transparencia, la reacción de Martín cada vez que alguien mencionaba al médico. Camila comprendió que el dolor de Nico no era solo un error médico, sino la consecuencia directa de un sistema corrupto donde el dinero valía más que la vida. Esa misma noche, Paula imprimió copias de los documentos y las guardó en un sobre. Esto es evidencia, pero ten cuidado, Camila. Si alguien descubre que lo tienes, podrías estar en peligro. Camila regresó a la mansión con el sobre escondido entre su ropa. La luna iluminaba la fachada como si vigilara cada movimiento. Al entrar, notó que 2 hombres hablaban con Elvira en el vestíbulo. Trajes oscuros, relojes caros, miradas frías. Uno de ellos llevaba un maletín con el logo de Neurovita. «Vinimos por el equipo de calibración», dijo uno, con voz autoritaria. Elvira asintió sin hacer preguntas. Camila bajó la cabeza y siguió su camino. Esa noche casi no respiró. Desde su cuarto escuchó ruidos metálicos, pasos, puertas abriéndose y cerrándose, y después, silencio. Al amanecer, el dispositivo de Nico había desaparecido. Martín, más tenso que nunca, reunió al personal. «Hubo un problema técnico», anunció. El equipo médico retiró el dispositivo para revisión. Nadie hablará de esto fuera de la casa.
¿Entendido? Camila sintió la piel erizarse. Nadie preguntó, nadie respondió. El miedo era un idioma común entre esas paredes. Más tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó su voz detrás de la puerta entreabierta. «Sí, Esteban, ya lo sé», decía Martín por teléfono. «No quiero filtraciones. Y asegúrate de que los informes coincidan con la fecha de la autorización. No habrá contradicciones, ¿verdad?». Esa palabra, autorización, retumbó en su mente. Sabía exactamente a qué se refería. Lucía, la mujer muerta, era el fantasma que sostenía todo el castillo de mentiras. Durante los días siguientes, el comportamiento de Martín cambió. Bebía más café, pasaba horas en silencio frente a la chimenea y algunas noches se encerraba en el cuarto de su hijo. Camila, sin ser vista, lo observó una vez. El hombre miraba a Nico dormir, con una mezcla de ternura y culpa que lo desarmaba. Parecía querer hablar, pero no podía. El hielo empezaba a resquebrajarse. Quizá, pensó Camila, no todo estaba perdido. Quizá el amor todavía podía abrir la puerta correcta. Pero mientras ella soñaba con esperanza, alguien más vigilaba. Una noche, al regresar a su habitación, encontró la cerradura marcada con una pequeña muesca metálica. Al abrir la puerta, su cuaderno no estaba donde lo había dejado. El colchón había sido movido. El sobre de Paula, desaparecido. Camila se quedó inmóvil, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. Habían entrado y sabían lo que ella sabía. Encendió la lámpara y notó una hoja sobre la mesa. Una sola frase, escrita a mano con letra desconocida. «Deja de buscar o serás tú quien necesite un tratamiento». La amenaza era clara. La puerta equivocada ya estaba abierta y no se cerraría sin sangre o verdad. El amanecer siguiente trajo un silencio aún más espeso. Camila caminó hacia el jardín. El viento soplaba frío. Vio a Nico sentado bajo el árbol mirando el horizonte. Por un instante, el niño la miró y dibujó con el dedo una palabra en el aire. «Mamá». Ella sintió las lágrimas subir. Ese pequeño gesto era suficiente para recordarle por qué había empezado todo. Ya no podía retroceder. No después de haber visto lo que vio, no después de haber escuchado lo que el silencio gritaba. Si esta historia te ha conmovido, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte con quienes creen en la justicia y en la fuerza de la verdad. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te provoca esta historia emocionante, reveladora e impactante. ¿Hasta dónde crees que llegará Camila para proteger a Nico? ¿Y qué papel juega Martín en esta red de secretos? Capítulo 4. El choque con Martín. El amanecer en la mansión Santillán no trajo calma. El aire estaba enrarecido, como si cada pared supiera que algo se había quebrado durante la noche. Camila despertó sobresaltada. No había dormido bien desde la amenaza anónima. Sabía que la estaban vigilando. Pero lo que no sabía era que ese día su mundo y el de Martín se rompería definitivamente. A media mañana, Martín la mandó llamar. El despacho estaba oscuro, con las cortinas cerradas y un olor a café frío. Él estaba de pie, mirando por la ventana, sosteniendo un sobre en la mano. Sobre el escritorio, el cuaderno que ella había creído perdido. «¿Reconoces esto?», preguntó, sin girarse. Camila sintió que el corazón se le detenía. «Sí, señor, es mío. Encontré esto bajo el colchón de tu habitación». Su voz era baja, peligrosa. «Has estado espiando a mi hijo, grabando videos, escribiendo cosas que no entiendes. ¿Qué pretendías? ¿Acusarme de algo?». Camila intentó hablar, pero la indignación de Martín cayó sobre ella como un látigo. ¿Sabes lo que cuesta mantener la privacidad en una casa como esta? ¿Sabes el daño que puedes hacer con tus rumores? Ella respiró hondo. Lo único que quise fue ayudar a Nico. Algo no está bien con ese aparato, señor. Lo he visto sufrir. He visto cómo se retuerce cuando lo encienden. Martín se volvió entonces.
Sus ojos, cansados, destellaban ira y dolor al mismo tiempo. ¡Basta!, gritó. ¿Tú qué sabes de ciencia? ¿De medicina? Farías me ha explicado todo. Es un tratamiento complejo. Si lo interrumpimos, podría perder lo poco que tiene. Camila se mantuvo firme. ¿Y si lo que está perdiendo no es audición, sino infancia? ¿Y si su silencio no es enfermedad, sino miedo? Por un instante, el silencio se adueñó del lugar. Esa frase lo golpeó donde más dolía, porque en el fondo Martín temía que fuera verdad. Pero el orgullo fue más fuerte. Tomó aire y con voz fría dictó su sentencia. Estás despedida. Camila lo miró con lágrimas contenidas. ¿Y si lo despide también a él, señor? Porque al sacarme, le está quitando al único que lo escucha. No esperó respuesta. Salió del despacho con pasos lentos. En el pasillo, la figura pequeña de Nico la esperaba. El niño la miró con ojos aterrados y cuando los guardias intentaron apartarla, gritó por primera vez en su vida. ¡No! El sonido resonó por toda la casa. Los cristales vibraron, los empleados se detuvieron. Y Martín, al oír aquella palabra, sintió un golpe en el pecho. Era la voz de su hijo, viva, desesperada, defendiendo a quien lo había tratado como persona y no como diagnóstico. Camila se agachó, lo abrazó fuerte y susurró al oído, «Te prometo que no te dejaré solo». Los guardias la escoltaron hasta la puerta. Martín no salió a verla irse, pero esa palabra, «no», quedó girando en su cabeza como una campana imposible de silenciar. Esa noche, el cielo se partió en tormenta. Camila, desde el modesto cuarto que alquilaba en la periferia, no podía dormir. Tenía las manos vacías, pero el alma encendida. No podía entrar más a la mansión, pero no pensaba rendirse. Abrió una libreta nueva, escribió una carta breve y la guardó junto a una copia de las pruebas que Paula le había ayudado a obtener. Al dorso, una nota sencilla. «No quiero tu perdón, quiero que mires a tu hijo». Pasadas las 11, caminó bajo la lluvia hasta la reja lateral de la propiedad. El guardia de turno dormía en su caseta, rendido por el sopor de la tormenta. Camila dejó el sobre en el buzón, pero antes de marcharse, algo la detuvo. A través de la verja, vio el balcón del segundo piso. Allí, una luz tenue permanecía encendida. El cuarto de Nico. Junto al muro del jardín había un pequeño cobertizo donde guardaban los juguetes viejos. Entre ellos, un teclado infantil cubierto de polvo. Lo limpió con la manga, presionó las teclas. El sonido era frágil, desafinado, pero suficiente. Camila empezó a tocar una melodía que Lucía solía cantar a su hijo, «Cielito lindo». Las notas se elevaron suaves entre el ruido de la lluvia. En el balcón, una silueta se movió. Nico asomó la cabeza descalzo, con los ojos abiertos, como si reconociera algo más profundo que una canción, un recuerdo. Y entonces ocurrió el milagro. Nico tarareó, sin aparato, sin miedo, con voz temblorosa pero real. Martín, que cruzaba el pasillo rumbo a su estudio, se detuvo en seco. El sonido de su hijo, aquel sonido que él creía imposible, lo dejó paralizado. Se acercó lentamente a la ventana y lo vio. El niño en el balcón, tarareando mientras abajo, bajo la lluvia, Camila tocaba el teclado. El empresario sintió que algo dentro de él se quebraba. Recordó a Lucía, su risa, las noches en que ella cantaba esa misma melodía durante el embarazo. El eco de esa canción era el eco de su culpa. Su hijo escuchaba, siempre había escuchado. La tormenta cesó, pero la lucha interna de Martín apenas comenzaba. Durante horas permaneció en silencio frente al retrato de su esposa. Por primera vez le habló en voz alta. «Perdóname, yo solo quería protegerlo». Al día siguiente, buscó el número de Camila. Ella contestó con voz contenida. «No esperaba tu llamada. Te necesito y te creo», dijo él con sinceridad. El silencio entre ambos fue largo. Camila respiró hondo. «Solo hay una condición. Todo se hará a la luz».
Nada más oculto, nada entre sombras. Si volvemos a trabajar juntos, será para descubrir la verdad, aunque duela. Martín asintió. Acepto, pero prométeme algo. Si llegamos demasiado lejos, si esto toca intereses que no imaginamos, no arriesgarás tu vida. Ya la arriesgué el día que decidí escuchar, señor Santillán. Esa frase lo dejó sin respuesta. En su interior comprendió que Camila no era una empleada. Era el espejo que le mostraba su propia ceguera. Esa misma tarde, Camila regresó a la mansión. Elvira la miró con asombro. ¿De nuevo aquí? El señor me pidió volver. Elvira apartó la mirada, nerviosa. Sabía que algo había cambiado en las jerarquías de esa casa. Nico corrió hacia ella, riendo sin sonido, pero con la felicidad tatuada en el rostro. Martín los observó desde el umbral de la puerta, sintiendo una mezcla de ternura y remordimiento. Por primera vez en años, el sonido más hermoso no provenía del dinero ni del éxito. Era el leve murmullo de su hijo reconociendo la voz del amor. Esa noche, el empresario y la empleada se sentaron frente a frente en el comedor vacío. Camila desplegó sobre la mesa las copias de los documentos, la factura sin registro, la firma falsificada de Lucía, los artículos del doctor Farías. Martín los observó en silencio. Cada línea era una grieta en su mundo. ¿Por qué no lo vi antes?, preguntó, sin mirar a nadie. Camila respondió con calma. Porque el amor también puede cegarnos. Las horas siguientes fueron un pacto silencioso. Acordaron no confrontar aún al médico. Reunirían más pruebas, verificarían fechas y llamarían a Paula para obtener respaldo legal. Era el comienzo de algo nuevo. Una alianza entre quien siempre tuvo voz y quien, al fin, había aprendido a escuchar. El perdón no fue fácil. Martín intentó disculparse por su impulso, por su orgullo, pero Camila lo detuvo. El perdón no borra lo ocurrido, solo sirve si hay cambio. Y mi condición sigue en pie. Todo debe hacerse con transparencia. Él asintió. Entonces, hagámoslo a la luz. Por Lucía, por Nico. Por primera vez, el empresario dejó que alguien compartiera su carga. Y esa noche, mientras el niño dormía tranquilo sin el dispositivo, el silencio en la mansión ya no pesaba como antes. Era un silencio limpio, de calma, no de culpa. Si esta historia te ha conmovido, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte con quienes creen que la verdad, aunque duela, siempre libera. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué piensas. ¿Crees que Martín cumplirá su promesa? ¿Qué hará el doctor Farías cuando descubra su alianza? Tu opinión nos ayuda a seguir creando historias emocionantes, reveladoras y profundamente humanas. Capítulo 5. Abrir la caja negra. La nueva etapa en la mansión Santillán no empezó con promesas, sino con desconfianza. Camila y Martín habían decidido actuar juntos, pero entre ellos aún flotaba la tensión de todo lo que no se había dicho. El hombre poderoso y la mujer sencilla estaban del mismo lado, aunque ninguno sabía qué tan hondo llegaba el abismo que estaban por abrir. El punto de partida era claro: descubrir la verdad médica de Nico. Camila insistió en que debían realizar una evaluación independiente fuera de la influencia del doctor Farías o de cualquier empresa vinculada con Neurovita. Martín, al principio, temía que eso pusiera en riesgo la salud del niño, pero la determinación de Camila lo convenció. Llamó a la única persona en quien ambos confiaban, la doctora Paula Méndez. Evaluación limpia. La prueba se llevó a cabo en un consultorio discreto, lejos de cámaras y sin dispositivos experimentales. Paula había preparado un protocolo ciego. Camila y Martín observarían sin saber cuándo los sonidos eran emitidos. Nico, sentado en el centro de la sala, parecía tranquilo, como si intuyera que ese día no habría dolor. Paula encendió el generador de frecuencias. El primer tono, bajo y tenue, no provocó reacción,
Pero cuando subió a frecuencias medias, los ojos de Nico se movieron, atentos al origen del sonido. Luego, al aumentar un poco más, el niño sonrió, moviendo la cabeza en ritmo. Camila contuvo el aliento. Martín, sentado a su lado, cerró los puños con fuerza, como si no pudiera creer lo que veía. Paula se giró hacia ellos. Su audición no está perdida. Percibe entre 500 y 2000 Hz y responde a estímulos más altos. Puede oír. Martín se quedó mudo. Durante años había creído en un diagnóstico que ahora se desmoronaba. Camila le tomó la mano con suavidad. La verdad siempre estuvo aquí, solo necesitaba ser escuchada. Paula registró todo en video, con fecha, hora y protocolo. Esa grabación sería su seguro de vida, el rastro del dinero. Los días siguientes fueron de investigación silenciosa. Martín, decidido a llegar al fondo, pidió a su abogado revisar los estados contables de la Fundación Santillán, una organización filantrópica que él mismo había creado en honor a Lucía, su esposa fallecida. El objetivo era claro: seguir el flujo del dinero. Los primeros hallazgos parecían inofensivos: donaciones, becas, programas sociales, pero a medida que el abogado cruzaba cifras, aparecieron pagos sospechosos. Sumas altas, transferidas a consultoras con nombres técnicos, todas con un mismo denominador: contratos vinculados a Neurovita. Las consultoras, al rastrearse, resultaron ser empresas pantalla, y los fondos provenían, en gran parte, del propio capital de la Fundación Santillán. Martín se llevó las manos al rostro. He financiado sin saberlo los ensayos que dañaron a mi hijo. Camila lo observó en silencio. El hombre que alguna vez creyó tener el control absoluto de su mundo, ahora enfrentaba la paradoja más dolorosa. Su poder había alimentado el sufrimiento que quería evitar. Paula fue directa. Esto no es solo una negligencia, Martín. Es una red de manipulación. Farías usó tu nombre para legitimar sus proyectos y tu dinero para mantenerlos ocultos. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó él. Abrir la caja negra. Todo debe salir a la luz. La carta de Lucía. Esa noche, mientras revisaba los archivos de la fundación, Martín encontró una caja de madera entre documentos antiguos. El olor a papel envejecido lo llevó de golpe a otro tiempo. Dentro había fotografías, cartas personales y una libreta con anotaciones de Lucía durante su embarazo. Entre los papeles, una carta llevaba su nombre: para Martín, si algún día te pierdes. La letra de Lucía era delicada, redonda, familiar. Él se sentó, temblando, y comenzó a leer. Si algún día te pierdes, vuelve a la música. La música fue lo primero que unió nuestras almas y lo último que escuchó nuestro hijo antes de nacer. Si el ruido del mundo te ensordece, canta. Si la culpa te pesa, escucha. Y si el amor te parece lejano, mira a los ojos de Nico. Ahí estoy yo. Martín apoyó la carta sobre el pecho. Las lágrimas que nunca había permitido brotar finalmente lo vencieron. Camila, que lo observaba desde el marco de la puerta, no dijo nada. No hacía falta. Esa carta era más que un mensaje. Era una brújula moral. Una llamada al reencuentro con la humanidad que había dejado dormida entre contratos y apariencias. Esa noche, el piano del salón volvió a sonar después de 8 años de silencio. Las teclas, cubiertas de polvo, respondieron con una melodía torpe pero sincera. Martín tocaba mientras Nico, desde la escalera, lo miraba fascinado. Camila lo observaba también, comprendiendo que la música no era solo arte, sino sanación. El niño bajó lentamente, se acercó a su padre y colocó sus pequeñas manos sobre las teclas. Martín dejó de tocar. Entonces Nico presionó una nota, luego otra. Una sonrisa iluminó su rostro. El sonido era imperfecto, pero verdadero. En esa breve armonía, el padre entendió que el perdón comenzaba a tomar forma, nota por nota.
Esa madrugada, mientras todos dormían, Camila guardó las grabaciones médicas y los documentos financieros en una caja metálica. La etiquetó con una palabra que solo ella comprendía: evidencia. Sabía que lo que venía sería peligroso, porque cuando la verdad empieza a asomar, el poder tiembla. Y ellos estaban a punto de golpear el corazón de un sistema corrupto. La caja negra ya estaba abierta, y dentro de ella la verdad comenzaba a respirar. Si esta historia te ha conmovido, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte con quienes creen que la verdad puede transformar el dolor en justicia. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué piensas. ¿Qué crees que encontrará Martín al seguir el rastro del dinero? ¿Podrá redimirse por completo ante su hijo? Tu voz nos ayuda a seguir creando historias emocionantes, profundas y transformadoras. Capítulo 6. El escándalo y la gran revelación. La noche de la gala se acercaba como una tormenta cuidadosamente anunciada. En el corazón de la Ciudad de México, el Hotel Imperial brillaba bajo las luces de los reflectores. Autos de lujo llegaban uno tras otro. Fotógrafos disparaban sus cámaras como relámpagos. El aire olía a champán, a perfume caro y a falsedad. Nadie lo sabía, pero esa noche no sería recordada por su esplendor, sino por la caída de una máscara. En una de las suites más altas del hotel, Martín Santillán se miraba en el espejo. Su reflejo devolvía la imagen de un hombre distinto al que solía ver. Ya no el magnate impenetrable, sino un padre marcado por la culpa y decidido a redimirse. A su lado, sobre la mesa, un pequeño sobre contenía los documentos que cambiarían para siempre el curso de muchas vidas. Registros falsificados, transferencias bancarias, la prueba médica de Nico sin el dispositivo y, sobre todo, la carta manuscrita de Lucía. Esa carta que aún olía a tinta vieja y a verdad. Camila aguardaba en el pasillo. ¿Estás listo?, preguntó con serenidad. Martín respiró hondo. No sé si se puede estar listo para incendiar el mundo. No lo incendiarás, respondió ella. Solo lo iluminarás. Conferencia trampa. El evento comenzó con puntualidad. En el enorme salón principal, decorado con flores blancas y pantallas LED, se respiraba un aire de triunfo falso. El logotipo de Neurovita presidía el escenario con letras doradas. Innovación para el futuro humano. A su alrededor, empresarios, médicos, funcionarios y periodistas se mezclaban en una coreografía de sonrisas calculadas. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Esta noche celebramos el compromiso de quienes confían en la ciencia como camino de esperanza. Recibamos con un fuerte aplauso al empresario y filántropo Martín Santillán, símbolo de progreso y generosidad. Los aplausos llenaron el salón. Martín caminó hacia el estrado con paso firme. Camila, desde la última fila, observaba en silencio. Paula, a su lado, ajustaba la cámara que grabaría todo. El discurso comenzó como cualquier otro. Gracias por la invitación. Cuando fundé la Fundación Santillán, lo hice para honrar la memoria de mi esposa, Lucía. Ella creía que la ciencia debía servir a la vida, no al poder. Algunos asistentes asintieron, sin sospechar lo que venía. Martín hizo una pausa. Su mirada se volvió más intensa, más humana. Pero hoy debo confesar algo. Durante años confié ciegamente en una institución que decía buscar el bienestar de los niños. Y descubrí que detrás de esas promesas se escondía una maquinaria de dolor. Un murmullo recorrió el salón. El presentador intentó intervenir, pero Martín alzó la voz. No se preocupen, no me extenderé. Solo necesito mostrarles algo. En la pantalla gigante detrás de él apareció la primera imagen, la firma de Lucía, con fecha posterior a su muerte. Luego, las pruebas bancarias de transferencias hacia empresas pantalla. Y finalmente, un video. Nico, en la clínica de Paula, reaccionando al sonido de una campana sin usar el dispositivo.
El público quedó mudo. Los periodistas comenzaron a grabar con sus teléfonos. Algunos ejecutivos de Neurovita intercambiaban gestos de alarma. Durante años, continuó Martín, creí que mi hijo era sordo. Creí en diagnósticos falsos, en médicos que compraban silencio con títulos y discursos. Y mientras yo firmaba contratos, ellos firmaban condenas. Su voz se quebró. Hoy, frente a todos ustedes, renuncio a cualquier vínculo con esta institución y denuncio públicamente el fraude de Neurovita, encabezado por un hombre que conocí demasiado bien, el villano con apellido. El murmullo se transformó en un rugido cuando un hombre se levantó de la primera fila. Era Adrián Robles, impecable en su traje oscuro, con una sonrisa que ya no podía ocultar el veneno. «Martín, por favor», dijo con tono paternal, «no conviertas un tema privado en una tragedia pública». Martín bajó lentamente del escenario y se acercó. «¿Privado? ¿Llamas privado a robarle la voz a un niño?» Adrián intentó mantener la compostura. «Estás confundido. Has sido manipulado por personas con intereses personales». «¿Intereses personales?», replicó Martín. «Tú eras el cuñado de mi esposa, hermano de Lucía, y ahora diriges la empresa que experimentó con su hijo». El público se quedó paralizado. Camila cerró los ojos. Paula apretó el celular, grabando cada segundo. Martín se volvió hacia la multitud. Lucía creía que Adrián había roto lazos con nuestra familia después de una disputa legal. Nunca imaginó que regresaría por lo único que no podía tener, el control de la herencia de su sobrino. Adrián dio un paso atrás, sudando. «Eso es una mentira». «No», respondió Martín, mostrando un documento. «Aquí están los registros notariales. Intentaste declararme incapaz y asumir la tutela de Nico alegando negligencia. Pero tu plan necesitaba que el niño pareciera inválido. Por eso pagaste a Farías para crear el diagnóstico». Los flashes comenzaron a dispararse como una lluvia de fuego. Adrián, acorralado, intentó salir, pero la multitud lo bloqueó. Camila se levantó del fondo, su voz cortando el aire. «Usaste a un niño para ganar dinero y quisiste hacerle creer al mundo que su madre había consentido esa crueldad». El silencio posterior fue tan denso que se podía oír la respiración del público. Adrián intentó responder, pero ya nadie escuchaba. El telón había caído y el villano tenía nombre y apellido: La caída en cadena. Esa misma noche, las imágenes del discurso se viralizaron. Los noticieros interrumpieron su programación habitual con titulares que sacudieron al país. «Escándalo médico, red de experimentos ilegales en Neurovita». Las autoridades reaccionaron con una rapidez pocas veces vista. A la madrugada, la fiscalía allanó las instalaciones de Neurovita. Encontraron expedientes con nombres de más de 40 menores, algunos con secuelas neurológicas irreversibles. El doctor Farías fue arrestado entre los pasillos de la clínica, esposado, cubierto por flashes de periodistas. Sus últimas palabras, antes de ser subido al vehículo policial, fueron una confesión incompleta. «No era solo yo. Hay más arriba». Las investigaciones apuntaron a una red internacional de financiamiento médico que operaba con el mismo modelo: diagnosticar falsamente, implantar dispositivos experimentales y reportar éxitos clínicos falsos para conseguir fondos. Y en la cúspide de esa red, el nombre de Adrián Robles aparecía repetido en decenas de contratos. Los noticiarios mostraron su rostro cuando fue arrestado al amanecer, saliendo de su casa en Las Lomas. Intentó cubrirse, pero las cámaras lo rodearon. «¿Por qué lo hiciste?», gritó un periodista. Él bajó la mirada, sin responder. El poder que durante años lo había blindado se desmoronaba en segundos. Catarsis pública. Martín no habló más con la prensa. Prefirió guardar silencio y dedicar sus días a reparar lo que el dinero había roto. Camila, Paula y él crearon una fundación,
La Voz de Lucía, dedicada a asistir legalmente a familias afectadas por experimentos médicos ilegales. El primer evento público de la fundación fue discreto, pero poderoso. En un pequeño teatro de la ciudad proyectaron el video de la prueba de Nico, seguido por un mensaje grabado del propio niño. Gracias por escucharme. El público se puso de pie. Muchos lloraron. No era solo la historia de una familia, era la historia de una sociedad que aprendía a no callar. Esa noche, de regreso a casa, Camila vio a Martín sentado junto al piano. Nico jugaba con las teclas, tocando de forma torpe pero decidida. «Papá, escucha», dijo el niño repitiendo la melodía que su madre solía cantar. Martín no pudo contener las lágrimas. Camila, desde la puerta, sintió que todo el dolor valía la pena. La música, una vez más, había cerrado el círculo. Era el mismo sonido que Lucía había dejado como herencia. Una melodía simple, pero con la fuerza de lo eterno. Con el paso de los meses, los juicios avanzaron, las condenas llegaron, y la sociedad comenzó a mirar con otros ojos la relación entre ciencia y humanidad. Pero más allá de los tribunales, la verdadera victoria se daba en el interior de un hogar. El niño, que un día fue silenciado, ahora reía, hablaba y soñaba con ser músico. El padre que se creyó de piedra había recuperado el corazón. Y la mujer que nadie escuchaba se había convertido en la voz de muchos. El telón cayó, sí, pero no fue el final. Fue el comienzo de una sinfonía nueva. Si esta historia te ha conmovido, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte con quienes creen que la verdad siempre vence a la mentira. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué sentiste con esta parte de la historia. Tu participación nos ayuda a seguir contando historias emocionantes, profundas y transformadoras. Capítulo 7. La nota final. El tiempo había pasado, pero la casa Santillán respiraba de un modo distinto. Las sombras seguían allí, pero ya no pesaban. Se habían vuelto memoria, no castigo. Cada mañana, la luz entraba por los ventanales con un brillo nuevo, el mismo que un día había huido entre los mármoles y el silencio. La música volvía a sonar, y en cada nota, la voz de Lucía parecía sonreír. Nico en el escenario. Era mayo. El aire tibio olía a jacarandas y a esperanza. En la escuela de Nico, los niños se preparaban para el festival de primavera. Los padres se amontonaban con cámaras, flores y nervios. Camila arreglaba el cuello de la camisa del pequeño, mientras Martín lo observaba desde la distancia, con esa mezcla de orgullo y asombro que solo conocen los padres que casi pierden todo. El auditorio estaba lleno. Cuando anunciaron su nombre, Nico subió al escenario con paso inseguro, pero con una determinación que conmovía. El teclado esperaba bajo la luz cálida del reflector. Camila contuvo el aliento. Martín, desde la primera fila, apretó la mano de Paula. El niño se sentó. Sus dedos tocaron las teclas y un murmullo se transformó en música. La misma melodía que su madre había cantado, la misma que Camila había usado para despertarlo del miedo. Cielito lindo. El auditorio guardó silencio. No era una ejecución perfecta, pero tenía algo que la técnica no enseña: verdad. Y cuando la última nota se desvaneció, Nico tomó el micrófono con las manos temblorosas. «Gracias», dijo, buscando a Camila entre el público. «Gracias, mamá Camila». El silencio se rompió en aplausos y lágrimas. Camila cubrió el rostro, sin poder contener la emoción. Martín, con la mirada húmeda, comprendió que aquella palabra, mamá, era el verdadero milagro. No la pronunciaba un niño, sino una vida que había vuelto a nacer. Ese gracias sanó la casa entera. Matrimonio íntimo, promesa grande. Un mes después, una tarde dorada cayó sobre las calles de Coyoacán. Entre bugambilias y guitarras,
En un pequeño patio adornado con papel picado, Martín y Camila se casaron. No hubo fotógrafos, ni invitados ilustres, ni discursos. Solo amigos cercanos, vecinos y los niños del barrio que corrían entre mesas con pan dulce y chocolate caliente. Camila llevaba un vestido sencillo de lino blanco. En su cabello, un prendedor discreto dentro del cual guardaba algo secreto, una nota doblada que había pertenecido a Lucía. Una sola frase escrita a mano: si un día el amor vuelve a tocar tu puerta, no tengas miedo de abrir. Durante la ceremonia, Martín la tomó de la mano y habló sin guión. No te prometo una vida sin dolor, pero sí una en la que el dolor nunca te encuentre sola. Camila sonrió. Y yo te prometo recordarte cuando el poder te ciegue que la fuerza no se mide en dinero, sino en ternura. No hubo aplausos ni música pomposa. Solo el sonido de una guitarra suave, los pétalos cayendo sobre sus hombros y el murmullo del viento como testigo. Nico, vestido de blanco, fue quien les entregó las alianzas. Al hacerlo, dijo bajito: ahora sí somos familia. Y lo eran, no porque lo dijera un juez, sino porque lo confirmaba el amor. ONG Voces a Salvo. Semanas después, el matrimonio Santillán Ríos presentó oficialmente su nueva organización, Voces a Salvo. La fundación nacía con un propósito claro: auditar los dispositivos y ensayos médicos pediátricos, garantizar que ningún niño volviera a ser víctima de ciencia sin ética. En la conferencia inaugural, Camila habló con serenidad. Durante años el silencio fue impuesto a los más vulnerables. Hoy queremos que cada voz, cada familia y cada niño tengan un espacio seguro, porque el amor que escucha puede cambiar el mundo. El primer logro llegó rápido. Gracias a su gestión, el modelo de neuromodulador usado en Nico fue retirado del mercado internacional. Aquella victoria fue más simbólica que técnica. Representó la reparación, la justicia y la promesa cumplida. Martín, ahora lejos del brillo de los negocios y más cerca del servicio humano, encontró en esa causa el sentido que había perdido. Camila, que había empezado como empleada doméstica, se convirtió en portavoz y defensora de derechos infantiles. Y Nico, el niño que un día fue reducido al silencio, comenzó a enseñar música a otros niños con discapacidad auditiva. Una tarde, meses después, la familia visitó la tumba de Lucía. Sobre la lápida depositaron una rosa blanca y una partitura escrita por Nico. En la parte superior, el título decía: para mamá, la canción que oí por dentro. El viento sopló entre los árboles, llevando la melodía de los recuerdos. Camila miró a Martín y él le tomó la mano. Ninguno dijo nada. No hacía falta. La promesa se había cumplido. Donde hubo luto, ahora había promesa. El sol caía lento, dorando las paredes de la ciudad. Nico corrió adelante, riendo. Martín y Camila lo siguieron despacio, entre risas y silencio. El pasado había dejado cicatrices, sí, pero también un mapa. Y en ese mapa, la música era el norte. La verdad necesita ojos que miren sin miedo y oídos que no se compren. Cuando el amor aprende a escuchar, la familia deja de ser un apellido y se vuelve hogar. Si esta historia te conmovió, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte con quienes creen en la fuerza del amor, la justicia y la redención. Cuéntanos en los comentarios qué sentiste con esta historia, desde dónde nos ves y qué enseñanza te dejó. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia emocionante, transformadora y profundamente humana.